Despreciada como una bruja por sus conocimientos ancestrales, una curandera apache desató una cacería mortal en su contra tras salvar al hijo de su peor enemigo. Esta es la historia de cómo su sabiduría inquebrantable transformó el odio de un pueblo en una leyenda de respeto que perduraría por generaciones. El aire de la hacienda. La Inmaculada pesaba, denso e inmóvil bajo el sol despiadado de Chihuahua. Dentro de la casa principal, el silencio era una mortaja, roto solo por el tic-tac de un reloj y por el susurro agónico de la respiración de Mateo. El heredero del coronel Morales, un niño de apenas 7 años, ardía en una fiebre que succionaba la vida de su pequeño cuerpo, una llama invisible que los ungüentos y las oraciones del médico del pueblo no conseguían apagar. El coronel, un hombre forjado en la rigidez de la tierra y en el desprecio por todo lo que consideraba débil, caminaba de un lado a otro en su despacho, el olor a cuero y coñac mezclándose con su furia impotente. Para él, la enfermedad era una afrenta, una insubordinación de la naturaleza contra su poder. Cada gemido de su hijo era un golpe a su orgullo, una grieta en la armadura de autoridad que vestía como una segunda piel ante el pueblo. Doña Isabel, sin embargo, no tenía tiempo para el orgullo. Sentada al lado de la cama de su hijo, con el rosario abandonado sobre el regazo, sentía que la esperanza se le escapaba como agua entre los dedos. La fe que la había sostenido toda la vida parecía ahora una canción lejana, ahogada por el miedo primordial que solo una madre conoce. Fue entonces cuando el recuerdo de una historia susurrada por las criadas de la cocina, una leyenda contada en voz baja para no atraer el mal de ojo, apareció en su mente. La historia de una mujer en las montañas, una bruja apache, la última de su clan, que conocía los secretos de la tierra y de las plantas. Una curandera cuyo nombre no se pronunciaba, pues evocaba el terror de los ataques salvajes y la oscuridad de la hechicería. En su desesperación, el miedo al diablo se volvió más pequeño que el miedo a la muerte. Al caer la noche, mientras el coronel se ahogaba en su propia frustración, Isabel tomó una decisión que sellaría su destino. Ella subiría la sierra. La subida era una penitencia. Guiada por un viejo empleado de confianza, cuyo rostro era una máscara de pavor, doña Isabel rasgó sus faldas de dama en los arbustos espinosos y sintió el aire frío de la sierra quemarle los pulmones. Cada sombra parecía un espectro, cada aullido de coyote un presagio. El mundo civilizado, con sus gruesas paredes y su fe ordenada, había quedado atrás, un sueño lejano. Encontraron el refugio de Istán no por una señal, sino por un olor, una mezcla de humo de enebro y hierbas secas que se aferraba al aire. Era una cabaña modesta, casi fundida con la roca, un refugio de supervivencia, no la guarida de una hechicera. Y entonces ella apareció en la entrada, recortada contra la luz baja de una hoguera. Istán era más joven de lo que la leyenda pintaba, pero sus ojos, oscuros y profundos, contenían la edad de generaciones. Eran ojos que ya habían visto el fin de un mundo. Con voz temblorosa, Isabel extendió una bolsa de monedas de oro, el ruido metálico sonando profano en aquella quietud. «Mi hijo se está muriendo, sálvalo, te pagaré lo que sea». Istán no miró el oro. Su mirada se fijó en el rostro de la mujer mexicana, la Nacayé, y por un instante todo lo que vio fue el reflejo de los soldados, el brillo del acero, el sonido de los rifles que diezmaron a su clan en los pliegues de ese mismo cañón. Las palabras de Cael, el otro sobreviviente, resonaron en su mente como un tambor fúnebre. El único mexicano en quien se puede confiar es el que ya está muerto. Nos dieron cobijas infectadas y promesas vacías. Su oro está manchado con nuestra sangre. El desprecio subió como bilis a su garganta. Rechazar a aquella mujer sería una pequeña venganza.
una justicia poética. Pero entonces, bajó a las manos temblorosas de Isabel, al polvo y la sangre en el bajo de su vestido, y la curandera dentro de ella vio más allá de la enemiga. Vio la desesperación universal, el hilo de la vida de un niño a punto de romperse. Negar la cura sería profanar el juramento a sus ancestros, traicionar la esencia misma de Usen, el dador de vida. En silencio se dio la vuelta, no hacia el oro, sino hacia una bolsa de cuero raído de donde colgaban raíces y hojas secas. El regreso a la hacienda. Inmaculada fue un cortejo fúnebre a la inversa, trayendo una esperanza frágil y peligrosa dentro de sus muros. La presencia de Istán en la casa grande fue como una ráfaga de viento salvaje que erizaba el orden estricto del lugar. Los criados se persignaban y desviaban la mirada, susurrando sobre almas vendidas y maldiciones que caerían sobre todos ellos. Cuando el coronel Morales la vio, su rostro se transfiguró en una máscara de furia e incredulidad. Se abalanzó sobre su esposa, la voz como un trueno contenido para no despertar al hijo. «Has traído a esta inmundicia a mi casa, a esta salvaje. ¿Qué locura es esta, Isabel?» Pero por primera vez, su esposa no retrocedió. Sostuvo su mirada, el amor por su hijo transformado en un acero que ni la furia del marido podía doblegar. Nuestra fe y nuestra ciencia han fallado. Si hay una oportunidad, por pequeña que sea, no la voy a dejar pasar. Ella se queda. Istán permaneció inmóvil durante el intercambio, sus ojos registrándolo todo, postura impasible, ocultando el peligro que sentía pulsar en cada rincón de aquella extraña casa. Ignorando el odio que emanaba del coronel, Istán entró en el cuarto de Mateo. El ambiente estaba cargado, con el olor dulzón de la enfermedad y de remedios inútiles. Abrió las pesadas cortinas, permitiendo que la luz de la luna bañara el pequeño cuerpo febril, un gesto simple que pareció sorprender a todos. Con las manos tocó la frente, el pecho y el vientre del niño. Sus dedos leyendo el calor, rigidez y la que los otros no percibían. Sus oídos se inclinaron para escuchar la respiración, un susurro seco como hojas de maíz en invierno. Entonces comenzó su ritual. Sobre una piedra lisa que traía consigo, molió la raíz de Osha, su aroma picante y terroso llenando el cuarto. Mezcló el polvo con agua de un manantial de su montaña y comenzó a entonar un hatal, un canto bajo y gutural. No era un rezo de súplica, sino un llamado, una convocación a los espíritus de la montaña para que ayudaran a restaurar el equilibrio en aquel cuerpo frágil, para que la armonía de la naturaleza volviera a fluir donde la enfermedad había creado una represa. Los días se arrastraron con la lentitud de una procesión fúnebre. La hacienda entera parecía contener la respiración, suspendida en la quietud enfermiza que emanaba del cuarto de Mateo. Istán no dormía. Se movía con una economía de gestos, preparando infusiones de chaparral para limpiar la sangre, aplicando compresas de hojas maceradas para extraer el fuego de la piel del niño y cantando sus himnos a la tierra en susurros que se mezclaban con el viento nocturno. El coronel Morales se había instalado en un sillón en el pasillo, un centinela sombrío y silencioso. Pasaba horas puliendo su pistola, el brillo del metal reflejando la luz de los candelabros, una advertencia muda de lo que sucedería si la magia de ella fallaba. Cada día que la fiebre no cedía, la furia en sus ojos se profundizaba, y la vida de Istán quedaba más sujeta al frágil hilo que aún ataba a Mateo a este mundo. Doña Isabel, por su parte, se transformó. El miedo dio paso a una determinación feroz y se convirtió en la guardiana de la curandera, asegurándose de que nadie la molestara, trayéndole comida que Istán apenas tocaba y agua fresca, en un ballet silencioso de complicidad y esperanza. Mientras tanto, en las alturas de la Sierra Madre,
la ausencia de Istán no pasó desapercibida. Kael, el rastreador de rostro surcado y alma amarga, encontró el refugio de ella vacío, la hoguera reducida a cenizas frías. Un gruñido bajo vibró en su pecho. Él sabía a dónde había ido. La estupidez de la compasión, pensó. Era una enfermedad peor que cualquier fiebre. Él era la memoria viva de la masacre, la personificación de la desconfianza. Kael veía el mundo a través de las cicatrices que cubrían su espalda, cada una un recordatorio de una traición mexicana. Para él, la decisión de Istán no era un acto de curación, sino un suicidio, una profanación de la memoria de muertos. Curar al hijo del lobo era lo mismo que afilar los dientes de la jauría que los había devorado. Movido por un fatalismo sombrío, no bajó para salvarla, sino para ser testigo. Comenzó a seguir las veredas, manteniéndose en las sombras, un lobo solitario observando a la oveja tonta que había caminado por voluntad propia al matadero, esperando el momento en que el sonido de la violencia confirmara todo lo que él siempre supo. En la cuarta noche, un silencio pesado como el plomo se asentó sobre la casa. El coronel finalmente se había retirado a su despacho, no por cansancio, sino para ahogar su ansiedad en alcohol. Doña Isabel encontró a Istán de pie junto a la ventana, observando la luna creciente que se cernía sobre las montañas oscuras, su hogar. La curandera parecía pequeña y vulnerable contra la inmensidad de la noche, movida por un impulso que venía de un lugar más profundo que sus diferencias. Isabel le ofreció una taza de té de manzanilla. «Para calmar el alma», susurró. Istán aceptó con un leve asentimiento de cabeza. «La luna nos observa», dijo Istán, su voz sonando como el crujido de hojas secas. «Ella recuerda cómo mi abuela me enseñó a encontrar la raíz de la vida. La usamos para curar a mi hermano menor cuando una serpiente de cascabel lo mordió. La serpiente se llevó su espíritu lejos y nosotros lo trajimos de vuelta con cantos». Por primera vez, Isabel no vio a la bruja, sino a una joven mujer atormentada por la pérdida, cuya ciencia había nacido del amor y del dolor, al igual que su propia desesperación. La crisis llegó poco antes del amanecer, el momento en que la noche es más oscura y la vida más frágil. La respiración de Mateo se convirtió en un soplo casi imperceptible. Su cuerpo, antes ardiente, había comenzado a enfriarse en las extremidades, una señal terrible que el médico del pueblo le había enseñado a Isabel a temer. El pánico se apoderó de ella. El coronel, atraído por el cambio en el silencio, apareció en la puerta, su rostro pálido de furia y miedo contenidos. «Se acabó», gruñó, su mano yendo instintivamente al arma en su cinturón. Pero Istán actuó. Descubrió el pecho del niño y aplicó una pasta oscura y aromática directamente sobre su corazón. Inclinándose, no cantó, sino que sopló sobre él, un soplo largo y continuo, como si estuviera infundiendo su propia fuerza vital en el cuerpo inerte. Un silencio mortal siguió. Entonces, en la frente pálida de Mateo, brotó una única gota de sudor, luego otra, y otra más. El calor volvió a sus manos. Se movió bajo las sábanas y con la claridad de un arroyo después de la tormenta, murmuró: «Mamá, tengo sed». La tensión en el cuarto se rompió como el cristal de una ventana hecha añicos. Doña Isabel cayó de rodillas al lado de la cama. El sonido de su llanto ya no era de desesperación, sino de una gratitud tan abrumadora que la dejaba sin aliento. Sostenía la mano de su hijo, besando sus dedos mientras él bebía el agua a sorbos ansiosos. Cuando levantó el rostro bañado en lágrimas hacia Istán, ya no había miedo en sus ojos, solo una veneración profunda, un reconocimiento que iba más allá de las palabras. Se levantó, y en un gesto que desafiaba un siglo de odio y jerarquía, tomó las manos de la curandera apache entre las suyas. Eran manos ásperas, manchadas de tierra y hierbas.
e Isabel las apretó con la fuerza de quien se aferra a la vida misma. El coronel Morales permaneció petrificado en la puerta, su mente luchando por procesar lo imposible. La salvaje había triunfado donde la civilización había fallado. El alivio por la vida de su hijo se mezclaba con el veneno de la humillación, creando un nudo en su pecho que no podía desatar. Al amanecer, con la luz dorada del sol pintando las paredes de la hacienda, Istán supo que su presencia allí era un peligro. El equilibrio se había restaurado en el cuerpo del niño, pero se había roto en todo lo demás. Juntó sus pocos bultos en silencio, su cuerpo pesado por un cansancio que venía del alma. Antes de que pudiera irse, el coronel la interceptó en el patio. No dijo gracias. Su orgullo no permitiría tal rendición. En su lugar, empujó en sus manos una pesada bolsa de cuero, el tintineo de las monedas sonando fuerte y frío en la mañana. Era un pago, no una recompensa, un intento de transformar lo sagrado en profano, el milagro en una transacción comercial que él pudiera entender y controlar. «Toma», dijo con voz dura, «y desaparece de mis tierras, que nunca más vea tu rostro». Istán sintió el peso del oro, era el precio de la vida de un niño y el costo de su propio exilio. Lo aceptó, no por codicia, sino por supervivencia, y sus ojos le dijeron lo que sus labios callaron, que él era un hombre rico que no poseía nada de valor. El camino de regreso a la sierra fue más pesado que la venida. Cada paso lejos de la hacienda era un paso hacia su propia soledad. La presencia del oro en su bolsa era un peso muerto, una profanación en medio de sus hierbas sagradas. Las montañas, que siempre habían sido su refugio y su fortaleza, ahora parecían observarla con un silencio acusador. No solo salvó una vida, interfirió. Cruzó una frontera invisible y ahora sentía el aire vibrar con las consecuencias. A mitad del sendero, Kael emergió de las sombras de un cañón, sus ojos duros como obsidiana. No le preguntó si estaba bien. Escupió las palabras al suelo. «Así que te pagaron para lamer las heridas de sus cachorros», se burló, su mirada fija en la bolsa que colgaba de la cintura de ella. «Matan a los nuestros y luego compran su conciencia con el mismo metal que usan para hacer sus balas. Te vendiste por un puñado de piedras amarillas». Cada palabra era una piedra lanzada contra ella, hiriendo más que cualquier amenaza del coronel. Istán lo enfrentó, el agotamiento en su rostro mezclándose con una nueva y fría determinación. No le debía explicaciones a su odio, pero le debía lealtad a la memoria de sus ancestros. «No curé al hijo de nuestro enemigo. Cumplí el juramento a la vida que ellos nos enseñaron a honrar», respondió, la voz firme a pesar del cansancio. «Nuestro camino es el del equilibrio, Kael. El de ellos es el de la destrucción. Si me convirtiera como ellos y eligiera quién merece vivir, me habría convertido en uno de ellos». Sin esperar su respuesta, se arrodilló. Cavó la tierra con los dedos, bajo la raíz de un viejo mezquite, y enterró la bolsa de oro del coronel. Este metal es su enfermedad. La tierra no lo reconoce, y yo tampoco. Kael observó el acto con un desprecio amargo. Para él, aquello no era sabiduría, era la más pura y peligrosa ingenuidad. Se dio la vuelta y desapareció de nuevo entre las rocas, dejándola con su pureza y su soledad, un aislamiento ahora completo. Las semanas se convirtieron en meses, y el recuerdo del milagro en la hacienda La Inmaculada se replegó a las sombras, convirtiéndose en un secreto tenso entre el coronel y su esposa. Mateo corría por los patios, su risa un eco vibrante de la vida que había sido rescatada del borde del abismo. Doña Isabel asistía a misa con una devoción renovada, pero sus ojos a menudo se perdían en la línea azul de las montañas en el horizonte, un santuario profano al que le debía todo. El coronel, por su parte,
Se sumergió en el trabajo con una ferocidad redoblada, como si pudiera, por la fuerza de su voluntad, borrar el recuerdo de su propia impotencia. Sin embargo, la paz era una ilusión frágil. La tierra, que antes había dado la vida, comenzó a quitarla. Una sequía implacable se instaló, agrietando el suelo y secando los pastos. Y con el polvo vino una plaga. Una enfermedad que hacía que el ganado echara espuma por la boca y cayera en los campos, con los ojos vidriosos fijos en un cielo de bronce. El olor a muerte comenzó a flotar sobre el valle. El miedo es un suelo fértil para el odio. Con cada cadáver de novillo que los zopilotes reclamaban, el pánico en el pueblo crecía. La gente se reunía en la plaza después de la misa, sus rostros marcados por la ansiedad, buscando una explicación, un culpable. Fue el padre Anselmo quien les dio un nombre. Desde el púlpito, con la voz cargada de una autoridad divina, no habló de enfermedad, sino de maldición. Habló de un pacto profano, de la vida de un niño intercambiada por las almas del rebaño, de una bruja salvaje que habitaba en las sierras y que, habiendo sido invitada a entrar en sus dominios, ahora cobraba su precio demoníaco. No necesitó decir el nombre de Istán. La historia, antes un susurro, ahora era un grito de acusación que resonaba en cada esquina. La curandera apache, la india que se había atrevido a tocar al hijo del hombre más poderoso de la región, se convirtió en la personificación de aquella desgracia, el chivo expiatorio perfecto para una comunidad aterrorizada. Las palabras del padre fueron la chispa que incendió la llanura seca. El miedo se transformó en una furia justiciera. El coronel Morales, viendo la oportunidad de lavar su honor manchado con la violencia que tan bien comprendía, asumió el liderazgo. Ya no era el padre desesperado que se había tragado el orgullo, sino el comandante, el protector del orden y de la fe. De pie en las escalinatas de la iglesia, con el sol del mediodía golpeando su rostro, habló a los hombres reunidos en la plaza. Su voz, acostumbrada a dar órdenes, resonó con convicción. Esta tierra está enferma porque permitimos que un mal antiguo caminara entre nosotros. El demonio nos dio una vida para robarnos la prosperidad. Vamos a subir la sierra y a arrancar esta mala hierba de raíz. Por nuestras familias, por nuestra fe, por nuestro futuro. Un grito de aprobación se elevó de la multitud. Se levantaron rifles, se desenvainaron machetes. Al atardecer, una turba de hombres a caballo, con antorchas encendidas que rasgaban la oscuridad, comenzó a subir el sendero de la montaña, una serpiente de fuego y odio en busca de su sacrificio. Istán no necesitaba ver las antorchas para saber que vendrían. Sentía el cambio en la tierra. El aire, antes solo seco, ahora cargaba el miasma de la rabia. Desde sus alturas veía a los zopilotes dibujar círculos cada vez más amplios sobre el valle. Había descendido hasta el borde de su territorio y encontrado la causa de la enfermedad del ganado, una hierba amarga, la locoweed, que brotaba con la sequía y que los animales desesperados por pasto comían, envenenando la mente y el cuerpo. Era la naturaleza, en su ciclo cruel e indiferente, no una maldición. Sabía que no vendrían en busca de explicaciones, sino de sangre. La profecía de Cael se cumplía. Una profunda tristeza la invadió, no por miedo a morir, sino por la ignorancia obstinada que condenaba tanto a los hombres como a los animales. Con la calma de quien acepta lo inevitable, no preparó una huida, sino una defensa. No con armas, sino con la verdad. Reunió las raíces y las hojas de la planta venenosa. Su conocimiento la única arma que poseía contra la furia ciega que subía la montaña. La cacería era un esfuerzo brutal y torpe. Los hombres del pueblo, acostumbrados a la planicie, maldecían las piedras sueltas y los cactus traicioneros que parecían proteger a la fugitiva. La montaña era su territorio. Cada sombra, cada grieta en la roca era una aliada.
Para los cazadores era un laberinto hostil que se burlaba de su furia. Istán no huía en pánico. Se movía como un espíritu de la sierra, sus pies encontrando apoyo donde los otros solo veían abismos. No estaba corriendo para alejarse, sino que los estaba guiando. Con la astucia de un coyote, los condujo hacia el interior, a un lugar de su elección. Un antiguo cañón, un callejón sin salida de roca y eco, donde la verdad no tendría a dónde escapar. Desde las crestas más altas, Kael observaba la persecución. Veía la estrategia en su movimiento y, por primera vez, el desprecio en su corazón fue sacudido por una admiración renuente. La oveja no iba al matadero. Estaba eligiendo el lugar del sacrificio, y eso lo cambiaba todo. Finalmente, la acorralaron. El cañón se cerraba en una pared de granito, atrapándola bajo la luz vacilante de las antorchas. Los hombres, jadeantes y exhaustos, formaron un semicírculo, sus armas apuntando a la figura solitaria. El triunfo brillaba en sus ojos. El coronel Morales desmontó, el rifle apoyado en su hombro con una familiaridad mortal. Caminó lentamente hacia ella, el sonido de sus botas en la grava resonando en las paredes de piedra. «¡Bruja!», gritó, la palabra rebotando por el cañón. «Tus diabluras terminan hoy. Has maldecido nuestra tierra y ahora pagarás el precio». Istán no retrocedió. Permaneció de pie, erguida, sosteniendo la rama de la planta venenosa. La valentía silenciosa de Istán, que enfrenta a un ejército de odio con nada más que la verdad en sus manos, es el corazón de esta jornada. Si te estás emocionando con su lucha y la complejidad de su historia, comparte este relato o deja tu comentario para apoyar más narrativas de superación y encuentro entre culturas. Fuerza nos ayuda a continuar. En el exacto instante en que el dedo del coronel se endureció en el gatillo, un grito cortó el aire tenso del cañón. ¡No! La figura de doña Isabel apareció en la entrada del cañón, montada en un caballo sudoroso, el rostro arañado por las ramas y el cabello suelto al viento. Había seguido el rastro de fuego y odio con el corazón en un puño, movida por una deuda de honor que era más fuerte que su miedo. Sin dudarlo, cabalgó hacia el centro del punto muerto, interponiendo su propio cuerpo entre las armas y la curandera. «¡Deténganse, por el amor de Dios! ¿Qué están haciendo?», gritó, la voz resonando en las paredes de piedra. «Esta mujer no es una bruja, es una santa. Salvó a nuestro hijo cuando todos nosotros nos habíamos rendido. La vida de Mateo, por la que ustedes rezaron, fue un regalo de sus manos. Si hay un pecado aquí, es nuestro, por pagar la curación con la persecución». La revelación cayó como una piedra en medio de la turba, quebrando la convicción de los hombres, que ahora miraban confundidos del coronel a su esposa. Aprovechando la atónita vacilación de los hombres, Istán dio un paso al frente. Su voz, aunque tranquila, tenía la claridad de un pedernal. Levantó la rama de hojas amargas que sostenía. «No hay ninguna maldición en sus tierras», dijo, y cada hombre se inclinó para escuchar. «Su enemigo no soy yo, es el hambre. La sequía mató el pasto bueno, y su ganado, desesperado, come esta hierba». Describió la planta, el veneno que contenía, la locura que causaba en los animales antes de matarlos. «Ustedes ven hechicería porque es más fácil que admitir que no comprenden la tierra en la que viven. Me cazan porque tienen miedo de lo que no conocen». No suplicó por su vida, los confrontó con su propia ignorancia, la lógica de sus palabras, la sabiduría innegable en su explicación. Fue un arma más eficaz que cualquier rifle. Lentamente, uno a uno, los hombres bajaron sus armas, el fuego de la furia, reemplazado por la ceniza fría de la vergüenza. El silencio que siguió fue más profundo que el valle.
Los hombres, antes una masa cohesionada de odio, ahora eran solo individuos avergonzados, incapaces de mirarse a la cara. Uno a uno apagaron sus antorchas, como si la oscuridad pudiera ocultar la tontería que los había guiado hasta allí. Dieron la espalda y comenzaron el descenso, un ejército deshecho no por una batalla, sino por la verdad. Solo quedaron 3 figuras en el centro de la arena de 1900. Roca, el coronel, su esposa y la curandera. Morales estaba paralizado, una estatua de orgullo roto. Había sido desarmado, desenmascarado y disminuido frente a sus hombres, a su esposa y a la mujer que consideraba menos que humana. No podía mirar a ninguna de las dos. Había un abismo de humillación a su alrededor que ninguna palabra podía cruzar. Sin un sonido, se dio la vuelta, montó en su caballo y se alejó cabalgando, engullido por la misma oscuridad de la que había venido. No de un enemigo, sino de sí mismo. Doña Isabel permaneció por un momento. Sus ojos se encontraron con los de Istán bajo la luz plateada de la luna. No hubo agradecimientos ni promesas. Ninguna palabra podría expresar la profundidad de aquel instante. Solo hubo un reconocimiento silencioso, un asentimiento de cabeza casi imperceptible de Isabel, que contenía un universo de gratitud, respeto y una triste aceptación de la distancia que siempre existiría entre ellas. Entonces, ella también se dio la vuelta y partió, dejando la montaña a su verdadera guardiana. Sola, Istán respiró hondo el aire frío de la noche. Sentía el peso de un cansancio que parecía venir de generaciones de lucha, pero debajo de él había una calma inquebrantable. Había vencido. No había ganado amigos ni cambiado el mundo, pero había defendido su conocimiento y su dignidad. Desde un acantilado lejano, Kael observaba. Lo había visto todo. Vio a la oveja tonta domar a la jauría no con fuerza, sino con sabiduría. Su rostro, antes una máscara de desprecio, era ahora un campo de batalla de emociones conflictivas. En silencio, él también se retiró a las sombras, la semilla de la duda plantada en su corazón de piedra. La vida en el pueblo retomó su curso, pero a un ritmo diferente, más bajo y más vacilante. La vergüenza era un sol invisible que quemaba la nuca de los hombres que habían subido la montaña con antorchas y rifles. Nadie hablaba de aquella noche en el cañón, pero el silencio era más elocuente que cualquier confesión. La enfermedad del ganado siguió su curso, exactamente como Istán había previsto, y solo amainó con las primeras lluvias tardías que lavaron la tierra y el honor manchado de la comunidad. El miedo a la bruja se disolvió, dando lugar a una forma de respeto temeroso, el tipo de respeto que se tiene por una fuerza de la naturaleza, como un relámpago o una inundación. La presencia de Istán en la sierra dejó de ser una amenaza para convertirse en una leyenda silenciosa, un poder que habitaba en las alturas y que era mejor no molestar. La ignorancia no fue curada, sino contenida por el poder irrefutable de la verdad. En la hacienda La Inmaculada, el silencio era una helada permanente. El coronel Morales y doña Isabel pasaron a vivir como dos extraños educados, compartiendo comidas sin cruzar miradas. Él la había perdonado en nombre de las apariencias, pero nunca olvidó la humillación de ser desafiado y derrotado públicamente. Su autoridad, antes un monolito de piedra, ahora estaba atravesada por fisuras. Isabel, por su parte, encontró en la valentía de aquel acto una fuerza interior que desconocía. Ya no necesitaba la aprobación de su marido. Su conciencia era su única brújula. La risa de Mateo era la única música que aún calentaba los fríos pasillos de la casa, un recordatorio vivo e inocente del secreto que había redefinido para siempre la vida de sus padres. El niño fue curado, pero la familia, de una forma sutil y profunda,
quedó enferma para siempre. En la sierra, la vida de Istán reencontró su cauce natural, como un río que rodea una gran roca y sigue su curso. El miedo y la rabia de los hombres habían retrocedido, dejando atrás un silencio que era, en sí mismo, una forma de paz. Volvió a caminar por sus senderos, ya no con la vigilancia de una fugitiva, sino con la posesión serena de una guardiana. El aroma del pino y del cedro era nuevamente un consuelo, y no un velo para esconderse. Su comunión con aquel lugar se profundizó. Era solo una habitante. Era el corazón palpitante de la montaña, la memoria viva de su pueblo. En una mañana de cielo despejado, realizó un ritual de gratitud, no a los hombres, sino a los Goon, los espíritus de la montaña que la habían protegido. Con polen de maíz, dibujó un sol en la tierra, un agradecimiento silencioso por la fuerza de mantenerse fiel a quien era, por haber usado la sabiduría y no la violencia como su escudo. La victoria no le había traído compañía, pero había reafirmado su soberanía. Con el cambio de las estaciones, algo nuevo comenzó a suceder. Un día, uno de los vaqueros que había estado en la turba, un hombre de pocas palabras y mucha vergüenza, subió el inicio del sendero que llevaba al territorio de Istán. Su rostro era una máscara de culpa. No se atrevió a ir lejos. En la base de una roca que marcaba la frontera invisible, depositó un pequeño saco de frijoles y un trozo de queso de cabra, lo mejor de su producción. Dejó la ofrenda y partió apresuradamente, sin mirar atrás, como si el aire de la montaña pudiera quemarle la piel. No era un regalo sino un tributo, una admisión de deuda, una petición de paz, un reconocimiento de poder. Era el primer gesto de una nueva mitología que nacía en el valle, la de la mujer de la montaña, cuyo poder no residía en la hechicería, sino en un conocimiento profundo y aterrador, que era más seguro honrar a la distancia. El gesto solitario del vaquero se convirtió en una costumbre silenciosa. Otros siguieron movidos por una mezcla de vergüenza, superstición y un respeto recién descubierto. Eran ofrendas humildes, dejadas siempre en el mismo lugar, en la frontera entre los mundos, una canasta de huevos, una madeja de lana teñida, herramientas de metal que podrían ser útiles. Nadie jamás la veía recogerlos, y ella jamás bajaba para agradecer. La ausencia de contacto era la esencia del pacto. La distancia era el nuevo lenguaje de la paz. Istán, al principio, observaba los presentes con la desconfianza de un animal salvaje, pero con el tiempo llegó a entender. No era caridad, ni un intento de amistad. Era un tributo, una demarcación de territorio, el reconocimiento tácito de su soberanía. Aceptaba lo que la naturaleza no le proveía y dejaba el resto para los ciervos y zorros, manteniendo el ciclo de equilibrio que era su ley. Los años pasaron sobre el valle como nubes lentas, erosionando los recuerdos más afilados. El coronel Morales envejeció, convirtiéndose en un hombre, atormentado por un silencio que él mismo había construido. Su autoridad en el pueblo nunca más fue la misma. Doña Isabel, en cambio, floreció en una serenidad imponente. Se convirtió en la verdadera alma de la hacienda, gobernando con una sabiduría tranquila y una mirada que a menudo se volvía hacia las montañas. Con su influencia, se aseguró de que aquella parte de la sierra permaneciera intacta, un santuario no oficial protegido por su voluntad. Y cuando Mateo se convirtió en un joven, lo sentó bajo el viejo roble del patio y le contó la verdad. No una historia de brujas y demonios, sino un relato de desesperación, valentía y de la sabiduría de una mujer cuyo pueblo ellos habían despreciado. Plantó en su hijo la semilla del respeto, asegurando que al menos en su linaje la leyenda fuera reemplazada por la lección. Cael también envejeció,
pero los años quitaron la furia de sus hombros, dejando en su lugar una serenidad rocosa. Nunca perdonó a los Nakaye, pero aprendió a diferenciar el odio ciego de la cautela sabia. El enfrentamiento en el cañón le había enseñado que la sabiduría de Istán era un arma más afilada que su cuchillo, una forma de resistencia más duradera que la venganza. Se convirtió en los ojos y los oídos de ella en la montaña, su protector silencioso. Cazaba para ambos, rastreaba las hierbas raras que crecían en acantilados peligrosos y se sentaba con ella junto al fuego, en un silencio que ya no era de tensión, sino de completa comunión. Juntos, ya no eran solo los dos últimos sobrevivientes de un clan diezmado, eran el clan entero, un microcosmos de su pueblo, preservando las tradiciones, la lengua y la dignidad en su santuario de piedra y viento. La amargura de él fue curada por la fuerza silenciosa de ella. Mateo Morales creció y se convirtió en un hombre muy diferente a su padre. Criado con la historia secreta de su curación, veía el mundo con una profundidad que el coronel jamás alcanzó. Cuando heredó la hacienda La Inmaculada, gobernó con una justicia y un respeto por la tierra que sorprendió a todos. Comprendía que la prosperidad de su valle dependía de un equilibrio delicado, un equilibrio que incluía la presencia soberana en las montañas, la costumbre de las ofrendas, que continuaba de forma esporádica y supersticiosa, fue transformada por él. Se convirtió en un ritual anual, una ofrenda oficial de la hacienda, no por miedo, sino como un gesto de gratitud a la guardiana de la sierra, que protegía los manantiales que irrigaban sus tierras. Nunca intentó subir el sendero, nunca buscó verla. Enseñando por su madre, sabía que el mayor homenaje que podía rendir a la mujer que le dio la vida era honrar el silencio y la distancia que garantizaban la paz. El tiempo, finalmente, transformó a Istán en aquello que el pueblo siempre sospechó que era, un espíritu de la montaña. Su cabello se volvió blanco como la nieve que coronaba los picos en invierno, y las líneas en su rostro contaban historias más antiguas que las de la propia ciudad en el valle. Para los niños que crecían escuchando su leyenda, no era una mujer de carne y hueso, sino una fuerza, la guardiana de las aguas, la voz del viento, el fuego silencioso que velaba por todos desde su altura sagrada. Rara vez pensaba en el pasado, pues vivía inmersa en un presente eterno, en comunión con las rocas y las estrellas. El respeto ganado aquella noche lejana en el cañón se había convertido en una muralla invisible e impenetrable, garantizándole una vida entera de paz. No necesitó unirse al mundo de ellos, hizo que el mundo de ellos aprendiera a reverenciar el suyo. La trayectoria de Istán y de la familia Morales se convirtió, así, en un mapa de cómo la curación puede viajar por caminos inesperados. Nació de la desesperación de una madre, floreció a través de la valentía de una curandera que se negó a odiar y dio frutos en la sabiduría de una nueva generación que aprendió a respetar. La historia demostró que el conocimiento ancestral no es hechicería, sino una ciencia profunda, y que la compasión es una medicina más potente que cualquier hierba. Demostró que las fronteras trazadas por el prejuicio son ilusorias y que, bajo el mismo cielo, el corazón de una madre apache y el de una madre mexicana laten al mismo ritmo de miedo y amor. La paz no vino de la integración, sino del reconocimiento mutuo, de la aceptación de que algunos abismos solo pueden ser cruzados por el puente del respeto, manteniendo a cada uno en su propia y digna orilla. El legado de Istán se infiltró en la cultura del valle de maneras que nadie podría haber previsto. La historia de la noche de la cacería se convirtió en un cuento moral susurrado a las nuevas generaciones, una advertencia contra la arrogancia y el juicio apresurado. Los vaqueros aprendieron a identificar la locoweed y a respetar los ciclos de la sequía,
incorporando la sabiduría forzada de la curandera en su propio conocimiento práctico de la tierra. Las parteras y curanderas del pueblo, aunque fieles a sus rezos y rituales católicos, comenzaron a hablar con una nueva reverencia sobre el poder de las hierbas de la sierra, admitiendo que Dios quizás tuviera secretos en lugares que la Iglesia no alcanzaba. La muralla de prejuicio que separaba lo civilizado de lo salvaje no se derrumbó, pero el enfrentamiento con Istán había abierto en ella una grieta, una pequeña ventana por donde una luz de mutua humanidad podía ocasionalmente pasar, haciendo a la comunidad más sabia a su propia y renuente manera. En la hacienda, el tiempo solidificó la leyenda en verdad. Mateo, ahora un hombre de mediana edad con hijos propios, los llevaba al límite del vasto jardín de su madre y señalaba los picos azules en el horizonte. Allí, les contaba la historia de la mujer que los salvó, no como un cuento de hadas, sino como la piedra angular de su familia. Les enseñaba que la verdadera fuerza no provenía de dominar la tierra, como creía su abuelo, sino de escucharla. La lección de Istán, de que el conocimiento, la empatía y el respeto eran la verdadera riqueza, se convirtió en el legado de la familia Morales, un tesoro mucho más valioso que las tierras o el ganado. El oro que la curandera había enterrado hacía mucho tiempo fue reclamado por la tierra, un metal inútil olvidado bajo las raíces de un mezquite, mientras que la semilla de sabiduría que ella había plantado florecía por generaciones, regada por la gratitud y la memoria. En un atardecer dorado, muchos años después, un águila solitaria dibujó círculos lentos en el cielo sobre el refugio de Istán. Ella, ahora una anciana cuyos ojos contenían la serenidad de las propias montañas, observó el vuelo del ave sagrada. Para su pueblo, el águila era una mensajera, el vínculo entre la tierra y el gran misterio, Usen. En aquel momento, Istán no sintió soledad, sino una profunda sensación de plenitud. Había soportado la pérdida, enfrentado el odio y al mantenerse fiel al camino de la curación, había asegurado que el espíritu de su pueblo no se extinguiera. La sabiduría de los Chiricahua no moriría con ella. La había plantado en el corazón de sus enemigos, transformándola en una leyenda de paz. El agudo grito del águila resonó por el cañón, una bendición final, un sello de aprobación sobre una vida vivida en silenciosa e inquebrantable armonía. Así, la historia de Fuego Silencioso concluye, no en monumentos de piedra ni en páginas de libros, sino en los ecos duraderos que una única vida de valentía dejó atrás, un cuento de advertencia susurrado en un pueblo, una leyenda familiar transmitida con reverencia en una hacienda y un pacto de respeto que el tiempo nunca rompió. Es la prueba definitiva de que un individuo, armado con la dignidad de sus ancestros y la fuerza de su compasión, puede redibujar las fronteras del odio. Su fuego era ciertamente silencioso, pero su luz y su calor se irradiaron a través de las generaciones, un faro de esperanza que demuestra que las semillas de la curación y el respeto, una vez plantadas, pueden florecer incluso en el más hostil e improbable de los suelos. La jornada de Istán, Fuego Silencioso, nos enseña que la verdadera curación trasciende fronteras y prejuicios, floreciendo en el respeto mutuo. Su valentía nos recuerda que la sabiduría a menudo habla más fuerte en el silencio y que un único acto de empatía puede cambiar el curso de generaciones. Si esta trayectoria te inspiró y si crees en el poder de historias como esta para conectar y transformar, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Comparte este video para ayudar a más personas a conocer relatos de superación. Y para que sepamos hasta dónde ha llegado esta llama, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad, estado o país nos estás acompañando en este momento.
Tu participación construye una comunidad global en torno a valores como la resiliencia, la comprensión y la celebración de la dignidad humana. Cada comentario, cada compartir, ayuda a mantener viva la memoria de legados como el de Istán, probando que sin importar la distancia, todos buscamos las mismas verdades universales de sanación y conexión. Queremos construir puentes y cada uno de ustedes es una parte esencial de esa construcción. Agradecemos inmensamente tu presencia, tu tiempo y por permitirnos compartir esta chispa de esperanza contigo. Muchas gracias y hasta la próxima historia.